Buenas tardes. Empezamos con la segunda grabación y conferencia sobre el campo español. Estamos intentando crear un programa que se titula Verdades lisas. Son de unos versos de un gran poeta que se llama Samuel Ros, que en uno de sus versos decía: las verdades lisas, las exigencias rotundas. Hoy vamos a hablar del campo español y para ello tenemos aquí a dos personas muy importantes en diferentes campos. Tenemos por una parte a José Alsina. Todo el mundo conoce a José Alsina, Josep Alsina. Él obtuvo el máster de Historia de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona con su trabajo sobre Historia Natural y Filosofía. La primera parte de Introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada. En 2008 obtuvo el doctorado en el Departamento de Filosofía de esta misma universidad con su tesis El origen de los conceptos geológicos en el siglo XVII y XVIII. Ha publicado muchísimos libros, entre ellos Etología, Ciencia Actual, Barcelona, 1986, Historia de la Geología, una introducción, y Pedro Laín Entralgo, el político, el pensador, el científico, Humanos a la carta y genes privatizados, una reflexión crítica sobre las nuevas biotecnologías. Bueno, ese montones de una extensa bibliografía suya. Y bueno, aparte de todo esto, es el director de la revista Die Lobstadt y también de la revista La Emboscadura, que están actualmente se están vendiendo. Las tenemos aquí para quien las quiera tener. Y también de la revista Postmodernia, que se mueve en las redes. Y aquí tenemos, bienvenido, Josep. Gracias, María José. Y aquí tenemos a Eric Encinas, Eric Encina Ortega. Es un joven periodista, graduado en la Universidad Pompeu Fabra, es miembro del Colegio de Periodistas de Cataluña, colaborador en varios medios de comunicación, entre ellos Radio Rubí, Mediterráneo Digital, titulado Babel Deportes, Radio Las Palmas, colaborador en diversos periódicos digitales y redes, así como en televisiones. Ha sido tertuliano en Buit TV, en 7NN y en Distrito TV. Bueno, pues entre los dos vamos a intentar abordar este tema tan importante que está hoy día suscitando tanta lucha, yo creo que casi una guerra en España. Decía Pedro Salinas, un gran poeta, que los sueños empiezan a morirse por los pies que no quieren ya llevarlos. El sueño de España está empezando a morirse por los pies, y los pies de España es el campo, es nuestro campo, es nuestros campesinos, es nuestra tierra. Bueno, pues sin más vamos a empezar con las preguntas. Josep, ¿crees que la salvación de Europa puede venir de esta comisión de burócratas federalistas que la gobiernan? Bueno, la respuesta es muy evidente que no. Es decir, la Unión Europea, supongo que te refieres a esa cosa llamada Unión Europea, bueno, es todo lo contrario de Europa. Es decir, por eso a veces hay una confusión, ¿no? A veces cuando se habla de Europa no se sabe muy bien de lo que se está hablando. Es decir, si por Europa entendemos la Unión Europea, pues estamos falseando, ¿no?, lo que sería Europa como identidad cultural, como heredera de la filosofía griega, como heredera del derecho romano, como heredera de, por lo menos, la tradición cultural del catolicismo, y evidentemente la Unión Europea representa todo lo contrario. Además, bueno, si uno hace un poco la historia de estas instituciones que se fueron creando a partir de la Segunda Guerra Mundial, se dará cuenta de un pequeñísimo detalle, y es que todas han estado patrocinadas por Estados Unidos, que es el imperio realmente existente, ¿no? Y si nos fijamos en la actitud miserable de los países o de los estados de la Unión Europea ante el conflicto de Rusia, pues nos damos cuenta de todas las cosas que se están tirando un tiro en el pie. Es decir, me parece muy normal pues que, bueno, Estados Unidos es un imperio, por tanto defiende sus intereses como imperio, pero claro, cuando veis una serie de países como Alemania, que está haciendo una serie de cosas que lo único que hacen es perjudicar a su economía, perjudicar a sus propios ciudadanos, e incluso ha llegado a callarse ante la voladura de un Nord Stream 2, que es evidente que lo hizo, no hace falta decirlo, ¿no? Pues bueno, evidentemente pues, Europa y la Unión Europea son dos cosas no solo distintas, son dos cosas opuestas, ¿no? Y de aquí podríamos sacar, y aquí podemos desentrañar el ovillo, ¿no?, de cuál es este problema, porque este problema no solamente es del campo español, es un problema del campo europeo. Y yo más adelante adelantaré mi propia hipótesis sobre cuáles son los planes reales de la Unión Europea con respecto a los campesinos, ¿no?
pero esto quiero que sea un poco al final, después de haber puesto sobre la mesa pues, algunos de los problemas reales que afectan a este colectivo, que son comunes a todos los europeos. Es decir, es igual que los manifestantes catalanes vayan con la estelada y que los otros vayan con la bandera española, es lo mismo, porque los problemas son los mismos. Y el origen del problema está en el mismo sitio. Muy bien, Josep. Bueno, Eric, bienvenidos a los dos, que he ido así un poco deprisa. Supongo que te he hecho bien la presentación, no sé si me he dejado algo. Sí, Bueno, los medios que has dicho más otros que esto, pero sí. Que él es Muy bien. creador de contenido mediático. Si quieres hablar de tus redes y... Porque pueden seguirme, creo que la gente que hay aquí ya sabe más o menos, ya me sigue más o menos por medios de comunicación que estoy y por redes sociales. Yo agradecer al Club Empel, como siempre he quedado, también tiene una charla hace un tiempo con el movimiento de François Meilland también y pues, la oportunidad, ¿no?, de hacer esta conferencia, a ti María José, ¿no?, a Somatens también. Lo que ha dicho muy bien Josep Alsina es el tema del campo. Es que el tema del campo es un problema muy grave, es decir, como está la situación del campo ahora mismo en España, si sigue así, evidentemente, en 10 años tendremos un problema de abastecimiento incluso de productos de primera necesidad, y eso es algo que nos debería preocupar a todos, ¿no? Y precisamente creo que la primera pregunta que me ibas a hacer era en referencia a las medidas que plantean esta izquierda ecorradical, ¿no? Exactamente. Sí, precisamente una de las preguntas que tenía pensadas era esta. Frente a esta izquierda ecorradical, ¿deberíamos plantear una soberanía alimentaria y energética? Totalmente, es que ahora mismo hemos llegado a un punto de que hemos prescindido de ella, o sea, hemos dado la potestad a entidades supranacionales y que están controlando esto, y que el mismo ganadero, el mismo agricultor está viendo cómo no puede, no puede abastecer bien y no puede, y que el encarecimiento de sus productos y la desprotección también del producto local, ¿no?, que es lo que precisamente hay que promocionar esa gran movilización. El día 3 va a haber una movilización histórica, el día 3 de junio, a pocos días precisamente también de las elecciones europeas, ¿no?, que son el día 9, y que van a condicionar también ese resultado, y que precisamente una de las peticiones que hacen a esa izquierda también, ¿no?, que también critican muchos agricultores, porque yo creo que el problema también de la izquierda esta ecorradical es que habla de la agricultura pero no entiende realmente lo que es el campo, habla mucho del campo pero sin entender ni haber pisado nunca un campo, ¿no? Y además sin escuchar realmente los reclamos de estos campesinos, y menos aún alguien que está de burócrata en la Unión Europea, y en eso sí que es verdad que creo que el fallo de la Unión Europea es ese. Si no cambia, evidentemente la Unión Europea tiene un problema, y evidentemente eso es uno de los temas, igual que ocurre con otros problemas que tiene ahora mismo la Unión Europea, ¿no? El acercarse más al ciudadano para medidas que son ya no solo que afectan a España, sino a toda Europa. De hecho, insisto, esta movilización del 3 de junio van a llamar a todos los agricultores españoles a que se movilicen y paren la frontera con Francia, pero también a los agricultores de Francia les han llamado a unirse, y hay una movilización constante y que está siendo histórica, ¿no?, de todo el campo ante este retroceso, y que pone en cuestión incluso nuestra propia dieta en unos años, porque lo vimos también en la pandemia, lo importante que es, ¿no? Josep, ¿quieres decir algo al respecto de esto? Sí, bueno, yo señalaría dos cosas, ¿no? En primer lugar, la degradación y la decadencia del ecologismo. Es decir, si uno compara lo que era en los años 60 o 70, la llamada ecología profunda de Goldsmith, del Manifiesto para la Supervivencia, de la revista The Ecologist, ¿no?, o el primer libro que se considera, bueno, en esta línea, ¿no?, el Silent Spring de Rachel Carson. Actualmente parece que solo hay un problema, ¿no?, que es el clima. Hay un problema, es el clima. Claro, el clima, pasan dos cosas, ¿no? Primero, yo no niego, ni mucho menos, que estamos en un momento de calentamiento. Pero hay dos detalles, ¿no? Evidentemente, todos estos climatólogos de la UNESCO parece ser que no saben geología, ¿no? Porque si supieran geología, pues sabrían que los cambios de clima en la Tierra han sido constantes. Es una cosa habitual. Y luego, segundo, que hay una teoría no demostrada
según la cual el único responsable de ese cambio de clima es el CO2, lo cual no está absolutamente demostrado, entre otras cosas porque muchos de estos cambios climáticos que han acontecido a lo largo de la historia de la Tierra han sido anteriores a la aparición del ser humano y por tanto no había seres humanos que produjeran CO2. Bueno, no solamente la izquierda ecorradical yo creo que es el tonto útil, yo creo que es el tonto útil, como en muchas otras cosas, ¿no? Quien realmente marca la pauta no es la izquierda ecorradical, son las grandes multinacionales, son los grandes supuestos filántropos que nos quieren hacer cambiar de modo de vida y los otros siguen ahí como tontos, ¿no? Es decir, yo creo que la cosa va por ahí. Y el campo europeo tiene dos grandes problemas, ¿no? Uno es ese ecologismo, bueno, supuestamente radical falso, ¿no? Que además es incapaz de distinguir entre los impactos evitables y los impactos no evitables. Es decir, a ver, en la historia de la humanidad hay un momento fundamental, que es cuando aparece la civilización, que es la revolución neolítica. Antes, los seres humanos éramos cazadores y recolectores. Evidentemente nuestro impacto sobre el medio ambiente era prácticamente cero. Obviamente cuando aparece la civilización, aparece la agricultura, aparece la ganadería, aparece el comercio, aparece la moneda. Sí, también aparecen las clases sociales, es verdad. Entonces, claro, intentar no distinguir es un grave error. Porque claro, resulta que todo contamina, como todo contamina, no se puede hacer nada. Y ya no solamente la industria, ¿no? Sino que se hace recaer sobre los agricultores. Pues ustedes tienen la culpa de todo, ¿no? Porque claro, las vacas producen metano y las explotaciones agrícolas gastan agua y venga, ¿no? Y más y más y más. Esto es un problema. Luego, el otro problema que va en consonancia, y aquí la izquierda ecorradical tiene poco que ver, son los tratados de libre comercio. Es decir, en el momento actual, Europa, muchos países europeos, fabrican productos fitosanitarios que no están autorizados en Europa. Es decir, pesticidas, herbicidas, etc. Y estos productos fitosanitarios que no están autorizados en Europa se exportan a los países del tercer mundo. Y luego, claro, con el libre comercio, ¿qué hacemos? Pues importamos las frutas y las verduras que han sido tratadas con estos productos fitosanitarios que en Europa están prohibidos. Lógicamente, estos productos entran aquí con un precio muy competitivo y destruyen el mercado nacional. Y aquí está, creo yo, la síntesis del problema. Y claro, manifestarse frente a la Consellería de no sé qué, de Acción Climática, no sé cómo se llama, o frente al gobierno español, no sirve de nada, porque estos no pintan nada. O sea, todo esto viene de Bruselas. Fijaros en un detalle. Cuando los agricultores se reunieron con el conseller de Acción Climática, una de sus reivindicaciones era cambiarle el nombre. Porque claro, es que ya, o sea, darle este nombre, y esto da una declaración de intención. Oiga, no, esto tiene que llamarse como siempre, agricultura, ganadería y pesca. Y dijeron que sí. Mentira. Siguen llamándole Consellería de Acción Climática. Es decir, que la única cosa que le sacaron fue esta, y ni siquiera esta. Por lo tanto, el tema es un tema que está planteado a nivel de Europa. Y estos, para mí, son los dos problemas fundamentales. Es decir, el exceso de reglamentación y, por otra parte, los tratados de libre comercio. Totalmente. Vamos, que la izquierda ecorradical ni es izquierda ni es eco, lo que sí que es radical, pero radicalmente capitalista, muy capitalista, muy capitalista. Acción climática parece un poco como, este nombre parece un poco como si quisieran hacer magia, ¿no? Es ya una... Bueno, pues además dejan fuera del tintero, o sea, a ver, bueno, dejando aparte el clima, hay otros problemas medioambientales. Parece que no existen, no existe, no pueden cambiar el clima. No existe la lluvia ácida, no existe el problema de los plásticos, y eso sería mucho más fácil de solucionar, pero es lo que hay. No sabemos si quieren solucionar demasiadas cosas. Quería citar, así para que lo comentéis ambos, el libro de Jorge Buxadé, que se llama Soberanía. Es un libro que me parece imprescindible. En uno de los capítulos habla del campo, pero en general habla de la soberanía. La soberanía es ni más ni menos que la libertad de todos los países, del pueblo español, de todos los pueblos, de tomar decisiones en su estado, en su propio país. Cosa que claramente esta Unión Europea pues, bloquea por completo. Habla de los objetivos de desarrollo sostenible, pero él los llama objetivos de demolición social.
Eric, por ejemplo, ¿crees que el campo español es enemigo de las élites? Bueno, sí, más que, no, yo no creo eso, sino que, o sea, yo creo que lo que se pretende es, bueno, de hecho iba en línea de también lo que decía Alsina, ¿no? Con el hecho de los tratados, el globalismo, lo que estamos viendo es que entra un producto, entran productos de fuera, ¿no? Que ni siquiera tienen etiquetado, que no pasan ni los controles, ¿no? Como vienen de Marruecos, ¿no? Por ejemplo, y se desproteja al producto nacional de España, ¿no? Entonces sí, en cierta manera lo que sí que yo creo es un ataque, ¿no? Al campo español por parte de algunas élites, no de todas, lógicamente, sino por parte de priorizar pues, una lucha antieuropea, porque esto, insisto, no es un problema ya solo de que afecta a España, es decir, es un problema que está afectando al campo francés, al campo alemán, como hemos visto que han salido en Bruselas y que han tomado Bruselas los agricultores, y por lo tanto es un problema que se tiene que solucionar a nivel europeo, pero insisto, los gobiernos, ahí sí que discrepo un poco con Alsina, yo creo que también es que han dejado en cierta manera que esas élites, ¿no? Que ciertas élites cojan un peso que realmente no les corresponde del todo, ¿no? Les han permitido, ya sea por intereses antipatrióticos, ¿no? Pero evidentemente un gobierno tiene que saber defender su soberanía, y creo que es lo que viene a decir Bouchard en su libro también, que evidentemente lo que hemos perdido es soberanía. Pasa igual que las eléctricas. Por ejemplo, en el caso español, nosotros tenemos capacidad de crear más centrales nucleares. Hay países de Europa, en ese caso podemos cambiar, porque si otros países de la Unión Europea han catalogado a esta energía como energía verde, eso nos da capacidad para crear más centrales nucleares y por lo tanto para tener más soberanía energética y que el recibo de la luz también se abarate, porque luego el recibo de la luz aparte son impuestos, ¿no? Sobre todo, que eso es otra de las grandes mantras que utiliza la izquierda, pero aparte para tener más energía, por ejemplo, y soberanía energética, pues eso lo puede hacer España. O sea, hay cosas que sí que puede hacer España con un gobierno, insisto, que fuera fuerte y que sepa defender los intereses nacionales. Lógicamente, hay una lucha, lo encajo con tu pregunta, de unas élites que también no les interesa que España progrese mucho, a la sensación. Porque lo estamos viendo cómo se ataca al campo, cómo se ataca al sector energético, cómo se ataca a sectores industriales potentes de este país, ¿no? Entonces, eso es preocupante, pero claro, el gobierno también debería defender los intereses de todos los españoles, ¿no? Y no lo está haciendo. ¿Algún plan tendrá para España, ¿no? Así como predeterminado, hacer en España qué, no sé, Sí, un campo de golf inmenso, no sé. Bueno, la cosa yo creo que va por ahí. A ver, a principios de los 80, la famosa comisión trilateral hizo público un documento, público, o sea, no es ninguna cosa de conspiración, es una cosa pues pública, ¿no? En el que hablaba sobre el proyecto, ¿no? De una distribución de los países del mundo en tres categorías, ¿no? Los países centrales del desarrollo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, los países periféricos, el tercer mundo, y luego había una tercera categoría que eran los países semiperiféricos. Y evidentemente a España le tocaba ser un país semiperiférico. Y fijaros, esto, bueno, decía lo siguiente, ¿no? Serán países sin acceso a las tecnologías punta, serán países con una baja producción industrial, serán países con un bajo crecimiento demográfico. Bueno, esto afecta a toda Europa, no solo a los semiperiféricos. Y serán países dedicados básicamente al sector servicios. Hay que ser conspiranoico para darse cuenta que es exactamente lo que ha pasado. Es decir, los gobiernos de Felipe González se dedicaron sistemáticamente a desmantelar la industria española. Y hoy día España es un país dedicado básicamente al turismo, con todo lo que ello conlleva. Es decir, que evidentemente que tienen planes para España, pero es que esos planes para España pues tienen aquí unos delegados que los llevan. Sobre la soberanía. A ver, cuando un país pierde soberanía, esta soberanía no se va por el desagüe, sino que cuando un Estado renuncia a la soberanía, esta soberanía la toma otro. Pero es que, a ver, España podría perder soberanía a favor de Europa, podría perder soberanía a favor de Europa, y Europa podría ser soberana. Pero es que la Unión Europea no es soberana, porque no es más que una delegación del angloimperio.
Es decir, cuando se renuncia al control de las fronteras, y cuando digo control de las fronteras no me refiero solamente al flujo de personas, me refiero también al flujo de mercancías y al flujo de capitales. Cuando sistemáticamente la política exterior, que es lo más importante de la política, se supedita a unos intereses foráneos, que no son los de Europa, no es que España pierda soberanía a favor de la Unión Europea, es que la Unión Europea renuncia también a la soberanía europea. Podría haber una soberanía española si tuviéramos un gobierno o un Estado que defendiera esta soberanía, pero también podría ser teóricamente posible que hubiera una organización europea que defendiera una soberanía europea, pero es que tampoco es así. Y bueno, me parece que con el tema de la guerra, yo lo llamo la guerra de la OTAN contra Rusia, lo de Ucrania no es más que un estado proxy, ¿no? Se está viendo muy claro cómo los gobiernos europeos están tomando medidas que van en contra de sus intereses objetivos. Luego no hay soberanía europea. Hay la soberanía del angloimperio, enfrentada a otros imperios, porque la historia, y esto cito a Gustavo Bueno, no me lo he inventado yo, es la historia de los conflictos, de los choques entre los estados y los imperios, la dialéctica de los estados y los imperios. Y ahora estamos viendo una dialéctica entre el angloimperio, Rusia y China. Y Europa en medio, pues no hace otra cosa que decir amén. Pero con este decir amén está atacando a sus propios intereses. Es decir, yo creo que cuando hablamos de esta soberanía, creo que habría que entender esto. Evidentemente que aquí, desde que tenemos este régimen, la soberanía española está por los suelos, esto es evidente. Pero es que esta soberanía que cedemos no la recoge Europa, porque la Unión Europea ha renunciado también a una soberanía europea. Es decir, ni hay soberanía española ni hay soberanía europea. Lo que hay es la soberanía de Estados Unidos. Fijaros, en Europa hablar de aranceles es tabú. Biden ha puesto aranceles a los coches chinos. Cuando lo hacía Trump era algo horroroso, pero ahora lo hace Biden. ¿Por qué? Porque el que es soberano, Estados Unidos sí que es soberano, puede hacer esas cosas. Ahora, cuando no hay soberanía, esto no se puede hacer porque no te dejan. Y esa es la realidad. Pero no solo es la realidad española, es la realidad de España y de la Unión Europea. Quitas. Sí, me parece un poco como que el gran capitalismo actual se ha disfrazado de woke y de wokeismo y bueno, ha creado esto del Pacto Verde, este Pacto Verde que han creado parece que les interesa todo, menos los campesinos realmente y de nada, porque es que es todo como una especie de, bueno, ahora venimos disfrazados de otra cosa más vendible, el consenso progre, y así podemos implantarnos de manera global, totalitaria, en el mundo entero. No, pero es que a ver un momento, no es que el capitalismo se disfrace de progre, es que el turbocapitalismo es progre. Porque el turbocapitalismo está constantemente renovando y cambiando las condiciones de producción. En esto Marx en algunas cosas tenía razón, en otras no, pero esta tenía razón. Es decir, no es que el capitalismo se disfrace de progre, es que el turbocapitalismo actual es progre. Tal cual. Es la lógica, es la lógica. Lo que pasa es que estos memos de izquierdas no se han enterado. No. Pero es que en realidad el turbocapitalismo es progre, porque todas las estructuras tradicionales le estorban. En un momento dado de su desarrollo ya le iban bien, pero ahora le estorba la familia, le estorba la religión, le estorban las tradiciones y todo esto le estorba, le molesta. ¿Por qué? Porque son obstáculos al consumo masivo, que es lo que quieren. Por tanto, no es que se disfracen de progres, es que son progres. Ya veis, todas las grandes eléctricas están haciendo propaganda de la agenda verde. ¿Crees tú también, te digo, Eric, la agricultura sostenible que ellos definen, es así para todos o hay un cierto desequilibrio competencial? Creo que ya has tocado un poquito el tema, pero esta ecoagricultura... Sí, bueno, genera... ¿Es para todos o aquí No, la países? la agricultura sostenible que tanto ahora, ¿no? se promueve, sobre todo por parte de este wokismo, ¿no? Evidentemente, que dices tú también, de este progresismo, ¿no? que impera, genera unos desequilibrios evidentes, porque todos los agricultores, todos los ganaderos no pueden seguir esa línea, entre otras cosas porque, mira, he hecho aquí unos apuntes, ¿no? Para decirlo claramente con las palabras, encarece la producción de los alimentos, eso por un lado. Luego aumenta el riesgo de contaminación. Luego el riesgo de contaminación biológica. Luego requiere también más tiempo de los cuidados, ¿no? De esos cultivos. Y se necesitan también
terrenos más amplios. Por lo tanto, es evidente que eso no todos los agricultores pueden hacerlo, porque eleva el coste sobre todo, y sobre todo las exigencias, porque no hay que olvidar que a todo eso se añaden exigencias, ¿no? Se añaden exigencias por parte de Europa, insisto, que ha perdido también soberanía, ¿no? Y en este sentido también es lo que quiero señalar. Mira, había dos noticias esta semana precisamente que me gustaría puntualizar también, que Bruselas se ha negado al control de la entrada de cítricos de Sudáfrica, pero sin embargo le está presionando más a los cítricos españoles, ¿no? Para que veáis cómo está la situación realmente del campo, ¿no? Y por lo tanto requiere un cambio, insisto, en la Unión Europea, y los españoles, mira, ahora tienen la oportunidad también de tenerlo en cuenta en las elecciones europeas. Yo creo que el campo lo ha expresado muy bien, se podrán manipular. Yo creo que hemos visto, y desde el punto ya que me toca a mí de periodista, hemos visto mucha propaganda, incluso ha habido algún medio que ha cargado contra los agricultores, ¿no? Por cargar contra la Agenda 2030, ¿no? Pero lo cierto es que la Agenda 2030 para el campo, pues evidentemente está siendo destructiva. O sea, yo creo que no se podrá decir de varias maneras, algunas cosas pueden ser positivas, pero para el campo desde luego están siendo destructivas. Y esto dicho por los agricultores, que al final son ellos los que están diciéndote lo que hay, quiero decir, y tú vas a hablar con ellos, ¿no? Como me he acercado yo en alguna protesta, ¿no? Como periodista, y es lo que te cuentan. O sea, la primera impresión que tienen es que te critican la Agenda 2030, te critican que les cuesta llegar al final de mes, luego que les están ahogando también con impuestos energéticos, porque también pagan un montón de impuestos energéticos. Y una de las reclamaciones que también piden precisamente es que les quiten esos impuestos, ¿no? Aparte de que se promocione el producto local europeo, porque lo que estamos viendo es que no es que ya no se desproteja el producto europeo, que incluye al español, por supuesto, sino es que ni se le promociona, y vemos cómo entra producto de Marruecos, lo estaba diciendo, cítricos de Sudáfrica, ¿no? Y en cambio, pues el producto de aquí, pues incluso hay producto que se desperdicia, que va a la basura, ¿no? Que con la pobreza, ¿no? Que está aumentando también en España. Vemos sitios que dice el gobierno que España va como un cohete, ¿no? Ahora estaba diciendo que España va como un cohete de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que las colas del hambre aumentan y mira, todo esto está ocurriendo en el campo. ¿Y los sindicatos qué? Porque parece que hay como una cierta visión de que los agricultores que se rebelan ante esta situación inviable por completo, resulta que les llaman fascistas y de todo, ¿no? Les llaman, los sindicatos que dicen, permanecen al margen. ¿Dónde está la defensa de los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos? Los sindicatos españoles llaman mucho la atención si lo comparamos con otros países donde hay más independencia de los sindicatos, pero aquí OGT y comisiones obreras todos sabemos que es que no es algo que ya no se ocultan, o sea, están haciendo publicidad a favor del propaganda, no a favor del gobierno. Quiero decir, yo creo que si ya no se ocultan, no, tampoco vamos a decir nada del otro mundo, pero es que han llegado a decir que el agricultor es todo un empresario y que por eso no lo defienden. Esto dicho por palabras de y que los profesores somos malos, muy malos. Entonces, claro, sí, por eso hemos visto cómo los agricultores se han organizado ellos solos. O sea, muchas de las manifestaciones que han hecho, y por cierto, apareados fuertemente, donde aquí no vimos contra los secesionistas una resistencia así. O sea, la policía cargándoselos y poniendo orden de cargar rápidamente contra los agricultores. Bueno, que lo visteis todos, o sea, quiero decir que por lo tanto que la represión ha sido brutal, ¿no? Contra los agricultores. Josep, ¿crees que hoy día es más difícil sostener una empresa agraria que otro tipo de empresa cualquiera? Bueno, a ver, yo no conozco mucho el mundo empresarial, porque ya me he dedicado a la educación, o sea que, pero es muy probable que sea así, ¿no? Bueno, con respecto a lo que comentabas, bueno, yo tuve una experiencia sindical y me di cuenta de lo que era comisiones UGT. Es decir, el sindicato vertical era poco al lado de eso. Es decir, bueno, cuando uno ve una manifestación del 1 de mayo que se manifiestan con ministras, pues con eso está todo dicho, ¿no? Y evidentemente yo creo que hay y esto ya es bueno, si me queréis llamar conspiranoico, me llamáis conspiranoico, pero yo creo que en la Unión Europea es un proyecto político, de transformación de la sociedad, a peor, evidentemente, no hay más que ver lo que vemos por ahí, ¿no? Y en todo proyecto político hay un tipo humano, es decir, se está fomentando
un tipo humano determinado. Y este tipo humano es el urbanita, eco-friendly, llorón. Evidentemente el campesino no interesa. Es decir, yo creo que hay un proyecto real de hacer desaparecer al agricultor en Europa. Y que todo lo que comamos sea importado del tercer mundo. ¿Y eso por qué? Porque el agricultor es un hombre o una mujer ligado a la tierra. Y ellos quieren el nómada digital que puede vivir en cualquier sitio. Que además saben perfectamente, porque tontos no son, que todos los movimientos contrarrevolucionarios europeos han estado protagonizados por gente del campo. Y les tienen miedo. La Vendée, la Chouannerie, etc. Y saben perfectamente que es un foco de resistencia. Y por eso quieren acabar con la agricultura. Y yo creo que esto va más allá, incluso de cuestiones económicas y de cuestiones de este tipo. Es decir, no quieren personas ligadas a la tierra. Quieren urbanitas, eco-friendly, llorones. Y eso es lo que, claro, lo que están produciendo en serie. Y con respecto a la Agenda 2030, bueno, si uno la lee, pues que se da cuenta de que es una carta a los reyes. Es decir, decir que uno quiere cosas, claro, las cosas que dice, claro, acabar con el hambre del mundo, claro, nadie está en contra de acabar con el hambre del mundo, ¿no? Agua limpia para todos, claro, nadie está en contra de que haya agua limpia para todos. Pero señores, ¿esto cómo lo van a conseguir? ¿Cómo lo van a conseguir? Pues claro, destruir la agricultura no casa mucho, ¿no?, con alimentos para todos. Bueno, otras cosas sí, lo que pretende es una disminución de la población, esto ya lo dice, ¿no? Dicen que es que, claro, me hace muchas veces ver a la señora Lagarde esta que tiene de 70 para arriba y decir, claro, es que la gente vive muchos años. Oiga, señora, pues de ejemplo, muérase y así usted dará ejemplo, ¿no? Es decir, que detrás de la mayoría de estas cosas que se leen en la Agenda 2030, que nos parecen muy bonitas y muy así, bueno, lo que hay es, bueno, muy bien, pero claro, cuando uno define un objetivo, políticamente tiene que decir cómo lo va a conseguir. Y esto no lo dice. Esto es la parte que no dice. Lo que pasa es que los agricultores, muchos de ellos se están dando cuenta, ¿no?, de que la Agenda 2030 van con ellos. Y claro, como manifestarse en contra de la Agenda 2030 está muy... Cuando la Agenda 2030 es el típico producto del turbocapitalismo. Y esta izquierda tonta, pues lo que hace es servir a sus intereses. En todo. A mí, si me permitís un momento, Josep publicó un libro hace poco que se titula Ramiro de Maeztu, del regeneracionismo a la contrarrevolución. Bueno, también se ha hablado muchas veces de la revolución pendiente en el campo español. En 1899, Ramiro de Maeztu escribe hacia otra España. Imaginaos si ahora viera lo que está pasando, qué escribiría. Y decía, el labriego castellano es pobre y cultiva sus tierras por el sistema de barbecho, cuando el barbecho solo se concibe en regiones ricas de ganado y ayunas de pasto. El labriego castellano carece de aguas y en lugar de canalizar el Duero, se talan montes y se organizan rogativas. El labriego castellano necesita asociarse y malgasta su vida en pleitear por lo más mínimo, colocándose bajo el dominio absoluto del usurero, del abogado o del cacique. El labriego necesita aprender a cultivar su hacienda en lugar de educar a sus hijos en las granjas agrícolas. Consume sus ahorros en hacer de ellos abogados, médicos o sacerdotes, gentes que carecen del amor a la tierra. Si realmente visitase el mundo actual, Ramiro de Maeztu va a decir, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Ya no hay nada, completamente yermo. A mí me gustaría puntualizar, y ya seguimos, ¿no?, que respecto a la Agenda 2030, que no hay que olvidar qué personas la financian, por cierto, relacionándolo con el tema de hoy. O sea, Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Bill Gates es el principal... Bueno, es que ha salido en vídeos, o sea, promocionando la Agenda 2030. O sea, yo creo que es algo que no es conspiranoico. O sea, quiero decir, Bill Gates, además, y relacionándolo con el tema de hoy, es uno de los principales que está haciendo la inversión en promover la carne sintética, ¿no?, que es también un ataque a los ganaderos, ¿no?, precisamente porque claro, se quiere sustituir la carne de vaca, por ejemplo, por carne fabricada en laboratorio, y todo eso afecta a la agricultura, ¿no?, y además a nuestra alimentación, porque también se hace con otro tipo, se hace evidentemente con científicos, ¿no?, hacen esa carne. Por lo tanto, ya cambia todo, ¿no? Y eso tendría también un impacto. Y también se han quejado, de hecho, agricultores. De hecho, en Estados Unidos, que hablaba de soberanía, Ron DeSantis, por ejemplo, el republicano Ron DeSantis en su estado, pues está legislando en contra de esa carne sintética, ¿no? Pero aquí en Europa
todavía no estamos viendo ninguna línea en este sentido, ¿no? De legislar sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo. Además, aquí en España, Eric, hay pocas subvenciones y estas son ecosubvenciones, hiperburocratizadas, perdón por tanto prefijo. ¿Qué te parece esa ayuda, entre comillas? O sea, te voy a subvencionar, pero solamente si cultivas los productos eco que yo te doy. Además, tienes que rellenar para ello un montón de formularios que probablemente no vas a tener. Es que tú has dicho, la pregunta lo dices, la ley está hecha con la trampa, realmente, porque te estás recibiendo una ayuda que además te acorta y que te está destruyendo, porque es que al final ha hecho que los agricultores se den cuenta, porque esa ayuda te la dan con la intención de que tú te dediques, como ha dicho ella, a producir una serie de productos, pero muy limitados, ¿no? Y que te marcan muy estripuladamente y sobre todo a promover el producto ecológico, que insisto, lo que he dicho antes, ¿no? Con todo el coste añadido, que todo el tiempo y que todos los agricultores no se pueden permitir. Por lo tanto, te encuentras, como también he hablado con agricultores, que hay agricultores que te dicen, no, es que yo ya le digo a mis hijos, si tienen un pequeño campo, no como uno de esos de muchísimas hectáreas, pues es que le he dicho que estudie, ¿no? Como decía en el libro, ¿no? Le he dicho que estudie o que haga otra profesión porque deja el campo porque no tiene salida, ¿no? No te puedes estar... Bueno, lo que vemos, la España vaciada también, la España rural, ¿no? Sí, sí. Que desgraciadamente no hay un plan para esa parte de España, para esa España que es mucha, ¿no? Y que donde vive todavía mucha gente, por lo tanto, y se está dando prioridad y coincido en urbanitas, ¿no? En potenciar las ciudades, pero claro, se deja al campo, se deja a los pueblos, ¿no? Se les deja desamparados, ¿no? Y ocurre todo este tipo de cosas. Josep, ¿creéis que esto tiene algo de ecológico? ¿No crees que la innovación de la producción y esa multiplicación en la producción de los alimentos se está haciendo en detrimento de la conservación de la flora y la fauna, la conservación de los espacios naturales y de la riqueza paisajística de España? Que hay una sobreexplotación, no barbecho, no. Lo siguiente tampoco, lo otro. Bueno, a ver, yo creo que actualmente se presentan como cosas ecológicas. Me hace gracia porque cuando dices un pollo ecológico, bueno, este pollo ecológico es un pollo criado como toda la vida habían criado los pollos en las casas de pagès, ¿no? Picoteando por ahí. Bueno, pero cosas que no sabe, yo soy biólogo, no es que sea especialista, pero algo sé de ecología. Mira, un detalle, ¿no? Esta manía que les ha cogido de reintroducir animales, como el oso, ¿no? En lugares donde se había extinguido. Claro, si en un lugar determinado una especie se ha extinguido, es porque no tiene alimento ni tiene espacio. Entonces, claro, si reintroducimos la especie de forma artificial, porque eso es totalmente artificial, pero la situación es la que es, pues estos animales, que pasa con los osos, creo que es en Cantabria o por allí que hay osos, ¿no? Que los han reintroducido, solo tienen dos posibilidades: o se extinguen o se dedican a cazar ovejas, que es lo que está pasando, ¿no? Es decir, son las típicas cosas que solamente caben en la cabeza del ecofriendly urbanita, porque el que conoce un poco el campo y la vida... además, o sea, hay una idea rusoniana de la naturaleza, ¿no? De que en la naturaleza todo es armonía, todo es buen rollo, y esto no es verdad. La naturaleza del pez grande se come al chico. Y los ecosistemas, hay un equilibrio, pues claro que hay un equilibrio porque cada nivel trófico explota al nivel inferior, ¿eh? Los cazadores son muy malos porque matan animales. Otro tema muy curioso, esto del veganismo, ¿no? Es que claro, usted es especista porque cree que la especie humana es superior. No, es que la especie humana no es que sea superior, es que está a otro nivel. Bueno, es que esto es ser especista. Y claro, ¿qué está pasando con los jabalíes en Collserola? Pues bueno, que están creciendo pues, de una manera bárbara y salvaje. ¿Por qué? Porque nadie les depreda. Es decir, todo esto son una serie de cosas, ¿no? Que bueno, este supuesto ecologismo de ecología sabe poco. Pero esto no es más que el ambiente que rodea todo esto. Porque, como muy bien ha dicho Eric, quien realmente está detrás no son esta gente. Es este señor de la carne sintética y otros más que no conocemos su nombre. Esta es la realidad, es decir, detrás de todo esto hay un proyecto, y este proyecto pues pasa por una serie de cosas. Y la desaparición del agricultor pasa por este proyecto. Y ya importaremos, porque claro, los países centrales tendrán industria, los países semiperiféricos como España tendremos turismo, somos el bar de copas de Europa, y luego ya importaremos alimentos del tercer mundo. Y ese es el plan, y el plan pues bueno,
A ver, no es que haya un plan no quiere decir que se vaya a realizar de forma absoluta, ni muchísimo menos, ¿no? Porque entre las élites también hay contradicciones, es decir, no es eso del gobierno mundial que lo controla todo, no es así ni mucho menos. Entre ellos también hay contradicciones, pero el plan existe, o sea, hay planes y programas. Y cuando seguimos la evolución de todo esto vemos que planes y programas se están realizando. Otra cosa es que también generan oposición, movimientos de protesta y no sabemos cómo acabará. Pero el plan está allí y el plan está actuando. Sí, el plan son los objetivos de desarrollo sostenible, pero como hoy día la verdad no se corresponde con el logo, sino que solamente propaganda, en realidad necesitamos personas que destapen eso, que deconstruyan ese absurdo discurso, que es lo que nosotros estamos intentando hacer ahora, y deberíamos hablar de objetivos de demolición social. Simplemente va contra las personas que somos los guardianes, los custodios de la naturaleza, los que realmente tenemos que salvaguardar nuestra vida. Y además, ahora ya no se habla de los transgénicos, ya ha desaparecido este tema. Y los únicos objetivos de desarrollo sostenible son antiecológicos absolutos, porque no se trata de usar y explotar, sino de abusar y sobreexplotar, que es muy diferente, y hundir por completo al campesino, o a la campesina, a las personas que viven de la tierra, y a los ganaderos y ganaderas. ¿Qué piensas de todo esto? Sí, es así, es que explotar es obtener un material, ¿no? de un cúmulo de cosas, ¿no? Pero sin excederte, ¿no? Y ya cuando sobreexplotación, pues evidentemente es todo un bosque o algo así, ¿no? Pero evidentemente aquí estamos, yo creo que, retomando lo de antes, o sea, que al final esto es un plan, ¿no? Y lo que estamos viendo con la agricultura es un plan que yo creo que puede reconducirse. Evidentemente, estamos a tiempo, yo creo, de salvar la agricultura española. Lo que ocurre, precisamente por eso, y coincido también con eso que ha dicho Alsina, le tienen miedo a la agricultura y le intentan callar y reprimir con mucha fuerza, ¿no? Y lo hemos visto, porque yo creo que ha habido actuaciones muy excesivas, incluso agresiones a periodistas que estaban haciendo una buena cobertura, ¿no? de las manifestaciones, ¿no? Ahora lo veremos el 3 de junio, otra vez como hay un corte. Evidentemente son manifestaciones tensas, porque hay un cabreo, ¿no? Hay un cabreo con las élites estas que promocionan esta agenda y evidentemente con las instituciones que no están trabajando por ello. Además a Marruecos y a países como y a Sudáfrica y todos estos países, claro, la situación actual le va muy bien, porque lógicamente traen productos aquí, incluso mejor, con más facilidades que las que tiene el productor español, ¿no? Y evidentemente con un coste hasta menor, porque además los costes allí no tienen nada que ver. En Marruecos, bueno, han venido fresas, incluso relativamente no hace mucho, que tenían hepatitis C. O sea, hepatitis C se colaron en nuestra... No sé, por suerte no llegaron a... Se hizo la alarma, pero eso demuestra que el producto no es de tanta calidad, ¿no? En muchos casos, ¿no? Como el de aquí, las fresas de Huelva, por ejemplo, las naranjas de Valencia, por decirte de los muchos productos que tenemos en España que no se están promocionando y no les están ayudando, ¿no? Y eso al final es eso, ¿no? Lo que estamos aquí explicando y enunciando. De alguna manera todo el campesinado español, todos los campesinos se han alzado, pero claro, es que realmente las reivindicaciones sociales actualmente han sido secuestradas por la izquierda, y la izquierda ya no es izquierda, ya sabemos muy bien lo que es la izquierda, son los lacayos de los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, y toda la demás literatura barata de arriba, y es lo que esa agenda 2030 que nos obligan a implementar en todos los lugares, en la educación, que los niños salen completamente adoctrinados, ellos lo tienen más claro que el agua, y no te apartes un dedito del límite, porque entonces ya inmediatamente te llaman lo que se les venga bien por la cabeza. Sí, bueno, el tema de la educación que saco ahí la paso. Al final, el tema de la educación es muy importante, es que en la educación hay otro fallo, porque esto también es educación. Yo ya me estudié en el sistema moderno, quiero decir, pero evidentemente lo digo por mi abuelo que me ha explicado, ¿no? Antes a la gente más mayor, de generaciones más mayores, ¿no? Les enseñaban más el campo, ¿no? Todavía incluso les llevaban al campo, ¿no? Yo creo que ha habido la educación en ese aspecto, la parte práctica, ¿no? La parte más de fomentar también salidas profesionales. También se ha fomentado mucho las carreras académicas, pero todo el mundo no sirve para estudiar carreras académicas, ¿no? Ni tiene por qué. Y ni tiene por qué, es que tiene que haber de profesiones de todo tipo, y se tiene que fomentar la FP, y en fin,
pues esto va en línea de lo que estábamos diciendo, y luego concienciar del valor que tiene la agricultura. Es que no se está concienciando tampoco en la enseñanza del peso que también de este tipo de cuestiones básicas, ¿no? Y que nos afectan y que también son parte tendrían que ser parte de la enseñanza, ¿no? Están por otras vías. Josep, ¿crees que es posible impedir las prácticas abusivas y fraudulentas, como por ejemplo el etiquetado de productos fuera de control? Porque lo que sí que sabemos es que entran productos de fuera y los etiquetan en España y no nos los súper a precios elevadísimos. Y bueno, a ver, posible lo es todo, posible lo es todo. Lo que pasa que, claro, para que una cosa sea posible hace falta la voluntad política para hacerlo, y evidentemente la voluntad política va por otro lado. Esto es como, bueno, los de Jovelandia, ¿no? Cuando te dan la noticia de cuando te insisten mucho que el autor del asesinato es español, cuando no dicen nada ya sabes de dónde es, no hace falta más, ¿no? Por esto es lo mismo, ¿no? A ver, aunque no tenga nada que ver con la pregunta, María José, has tocado un tema muy interesante, el tema de los transgénicos. A ver, en el cambio de siglo, es decir, en la época que va, ¿no? Alrededor del año 2000, es cuando se pone en marcha el famoso proyecto Genoma Humano, que desemboca también en lo que conocemos como ingeniería genética, ¿no? La ingeniería genética es la posibilidad de sacar genes de un organismo y metérselos en otro, aunque sea un organismo totalmente distinto. Es decir, podemos pasar genes de seres humanos a bacterias, de peces a tomates, etc., ¿no? Dos cosas muy curiosas. Primero, se creó el consorcio para el desarrollo del genoma humano. El consorcio para el desarrollo del genoma humano es la traducción exacta de los países centrales de desarrollo. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón. No estaba España, no estaba Italia, no estaba Grecia, no estaba Portugal. Segundo, en este tiempo, cuando todavía existía un cierto movimiento ecologista que no se dedicaba solo a la obsesión del clima, pues hubo una cierta polémica con respecto a esto, ¿no? De Greenpeace, de Josep Bové, era un dirigente sindical de un sindicato agrario, ¿no? Bueno, pues arrancando el maíz transgénico de Monsanto, ¿no? Claro, todo este tema está monopolizado por 4 o 5 multinacionales farmacéuticas y agroquímicas, ¿eh? Monsanto Corporation, Sivagés, etc. Actualmente este tema no se habla de él. Es más, no solo no se habla de él, sino que yo he llegado a leer que, bueno, que la ingeniería genética es una de las posibilidades alternativas, ¿no?, que tenemos para combatir el cambio climático y para combatir todo esto. ¿Hasta qué punto ha habido una involución? Cuando en su momento estaba bastante claro los graves problemas que esto podía acarrear de todo tipo, ¿eh? No solo problemas ecológicos, también problemas de tipo social. Fijaros, Monsanto Corporation ponía en marcha unas semillas manipuladas genéticamente que eran mucho más resistentes a los herbicidas. Pero al mismo tiempo las manipulaba para que estas semillas fueran estériles. De manera que el agricultor que compraba semillas a Monsanto Corporation se veía obligado a comprarlas cada año, porque no podía resembrar, porque lo que salía de allí era estéril. Han parado ya preparado toda la vida. Y luego, bueno, hace poco hubo no sé qué cadena, una película sobre este tema, ¿no? Agricultores que les cayó una semilla de estas pero que ellos no la habían comprado, y que Monsanto Corporation les exigió pues una indemnización porque habían usado pues todo este movimiento ecologista no dice nada de todo esto, no dice nada de absoluto. El clima. Y la inteligencia artificial para también eliminar la mano de obra y todo, bueno, también ahí la tenemos, ¿eh? Sería otro tema. Esa es la segunda parte ya. Sería otro tema. Sí. Sí, bueno, y quieren, bueno, ese es otro tema precisamente también, además quieren sustituir mano de obra. Bueno, también creo que es lo que estaba diciendo, pero no solo en la agricultura introduciendo robots, es que ya existen, o sea, ya esos robots existen. En el momento que esos robots estén ya, que ya he hecho, ya hay campos que ya los tienen, pero que se haga una cosa general, toda esa mano de obra pues irá fuera, o sea, en muchos campos, o sea, serán robots que van haciendo las cosas, que van extrayendo incluso las cosechas, y eso, y drones, ¿no? Y drones incluso que vigilan la seguridad de los campos, ¿no? Todo eso se quiere introducir. Claro, evidentemente que pretenden que incluso, que con eso también lo que harán es que dicen, también quieren aumentar
aumentarán la contribución de esas empresas de alguna manera, pero en cierta manera eso es una falsedad porque estás quitando un montón de mano de obra, ¿no? Y querrán dar unas pensiones a toda esta gente que mandarán al paro en muchos sectores, porque incluso, bueno, es que no se habla de eso, se habla hasta de taxis, o sea, la inteligencia artificial abarca muchos sectores, o sea, Sí, va a ser, muy va a ecológico, condicionar el futuro, muy si de izquierdas. se consigue llevarse a la práctica, bueno, afectará incluso al periodismo, porque, bueno, en fin, muchas profesiones, quiero decir, se verán afectadas, ¿no? En el caso de la agricultura, pues con un aumento del paro rápido, o sea, ya digo, en cuanto se introduzca ese tipo de rol, y luego además que cambiarán incluso las formas también, o sea, que... Pues eso se llama ecología y justicia social para ellos, ¿no? Esto es los objetivos de desarrollo sostenible que tienen de todo, menos de justicia social, de ecología, de amor al campo, ni de preocupación por nada. Es pues, lo que decimos, el super turbo ecocapitalismo. La señora ministra de Educación, creo que se llama Alegría, hace poco dijo unas declaraciones diciendo que ya no hace falta enseñar nada, porque ya estará la inteligencia artificial. Es decir, la máxima autoridad del Estado español de educación está haciendo una apología de la ignorancia. No hace falta que sepa nada, ya se ocupará la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que antes comentabais de la educación, si alguien se molesta en leer la nueva ley de educación, la LOE, ¿no? Bueno, sabéis que las leyes, antes de todo el aspecto más normativo, pues hay una introducción donde el legislador pues hace una declaración de intenciones, ¿no? Y dice muy claramente que el objetivo de la educación en España tiene que ser educar a los alumnos en los valores de la Agenda 2030, sale con estas palabras, en los objetivos de desarrollo sostenible y el cosmopolitismo. Esto es lo que, o sea, el objetivo de la educación en España es este. ¿Y la ideología de género? Vale, y con todo lo que llevan así la lucha contra la homofobia, el racismo, la xenofobia. Y actualmente yo he estado trabajando en preparación de profesores, o gente que prepara oposiciones a secundaria de biología y geología. Es decir, cualquier programación de biología y geología, bueno, de biología y geología no hace falta poner gran cosa, pero de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, de las mujeres científicas, bueno, el problema es que no hubieron mujeres científicas hasta el siglo XIX, pero ellos las buscan antes, o sea, es que antes no había, no porque no puedan ser científicas, sino porque las condiciones eran las que eran, ¿no? Bueno, eso es lo que hay, es decir, tú puedes ser perfectamente a sacar estas oposiciones sin tener idea de haber hecho nunca un corte geológico ni un problema de genética, a eso sí, los objetivos de desarrollo sostenible hasta la sopa. Adoctrinamiento absoluto y... Hay, ¿no? Cultura chata es lo que tenemos, y no cultura, o sea, desaparece. Yo os quería preguntar una pregunta a los dos. ¿Pensáis que los controles de aduanas deberían estar en manos del Estado español con medios jurídicos, personales y materiales controlados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de España? Porque si no, no hay manera, por lo menos controlar las fronteras. Ya no estamos pidiendo una soberanía nacional, no, pero por lo menos el control de las aduanas sería una medida mínima a exigir por parte de los políticos que defienden la soberanía nacional. Empiezo yo. Creo que no, el control lo tenemos. Lo que ocurre es que no se está haciendo. El control realmente lo tenemos. Es verdad que falta más amparo de la Unión Europea. Lo estamos viendo con el tema de la inmigración masiva, ¿no? Llegada de pateras a las costas españolas, que eso es una... O sea, se podrá decir de otra manera, ¿no? Pero es una invasión, o sea, es una invasión. Canarias se ha convertido en el Lampedusa español, y evidentemente eso, y en encajarlo con el tema de hoy, viene con unas intenciones claras de la Agenda 2030 también, que es, bueno, incluso de ese plan, ¿no? Que hablan, que tildan algunos que decimos conspiranoico, ¿no? El plan Calergi, ¿no? También de sustitución poblacional, evidentemente, de occidental. Y relacionándolo con tu pregunta, para no irme tanto, evidentemente España puede ejercer ese papel y lo debería tener. ¿Por qué? En el caso de la agricultura, pues precisamente para proteger mejor sus intereses, ¿no? Pero claro, eso insisto, lo que ocurre es que hay una dejadez de funciones. En el tema de la seguridad ha pasado igual, o sea, vemos que entran delincuentes que incluso desafían, matan a guardias civiles en Barbate, ¿no? O sea, hay una dejadez de funciones, y luego tenemos una Unión Europea, sí que coincido con vosotros, que está muy débil. Yo creo que ha dejado, y yo creo que las elecciones europeas veremos que se hace notar ese descontento también de la gente, ya sea por la abstención o por partidos que son más euroescépticos, ¿no?
Pero claro, evidentemente requiere cambios y en el caso de la agricultura, pues el control de la aduanero, recuperar ese control, pues evidentemente yo creo que beneficiaría más que no al contrario, porque recuperaríamos soberanía, ¿no? Que es lo que estamos diciendo que estamos perdiendo, ¿no? Y que hemos perdido bastante. Y una de las cosas más divertidas que he leído en mi vida fue unos que se llamaban soberanistas sin fronteras. Médicos sin fronteras, vale. Es un contrasentido. Hay payasos sin fronteras, de esos hay muchos. Pero claro, soberanistas sin fronteras. A ver, ¿qué es la soberanía? La soberanía es el control sobre un territorio, una población y sus riquezas. Luego, soberanía y fronteras son dos términos que van juntitos, y es que es imposible, porque tu soberanía va a acabar en algún lugar. Y donde acabe tu soberanía, va a empezar la soberanía del vecino. Y eso se llama frontera. Entonces, pues bueno, donde hay soberanía tiene que haber fronteras, donde hay fronteras tiene que haber control. Que pueden ser las fronteras españolas o podrían ser también las fronteras europeas. Pero es que aquí ni una cosa ni otra. Entonces, claro, evidentemente que estaría muy bien, lo que pasa es que, evidentemente, ninguno de los partidos, de los grandes partidos de este régimen con posibilidad de gobernar, ninguno está por la labor. Porque todos compiten a ver quién es más eurofilio, no sé cómo llamarle, ¿eh? Todos compiten a ver quién está más en Europa, bueno, en Europa, ya eso que llaman Europa, todos compiten a ver quién es más progre, en fin, o sea que, claro, las posibilidades de que exista un gobierno español que realmente se decida controlar las fronteras, pues yo creo que son bastante pequeñas. Pero lo que es evidente es que fronteras y soberanía son dos cosas que van juntas, no se puede concebir la una sin la otra. Y cuando decimos fronteras, insisto, no solamente el control de las personas, que también es el control de las personas, el control de las mercancías y el control de los capitales. Y claro, la globalización es todo lo contrario, amigos, la supuesta libre circulación de personas, que no libre nada, es la libre circulación de capitales y es la libre circulación de mercancías. Y en estos planes estratégicos, esto está la Unión Europea. Y si alguna vez, en algún momento, vemos que algún país de la Unión Europea o la propia Unión Europea pone restricciones o hace ver que quiere poner restricciones a la inmigración, es únicamente por miedo al éxito de partidos que, bueno, que de una manera u otra, a veces con más sinceridad, a veces con menos, pero que de alguna manera están capitalizando el descontento que produce esto en la población. Es decir, evidentemente que sí, es que una frontera que no esté controlada no es una frontera, es el tocamerroque. Entonces, claro, aquí ni se controlan las fronteras españolas, ni siquiera se controlan las fronteras europeas. ¿Os acordáis de la Merkel haciendo un llamamiento a los refugiados? Venid. Pues eso es lo que hay. Bueno, yo creo que a mí me parece que los gobernantes están puestos, entre comillas, están puestos precisamente para no gobernar, para que suceda esto. Claro, es que está claro. En el caso de Pedro Sánchez, bueno, este es el mejor, el más obediente de todos. Pues a mí me gustaría acabar con un pequeño párrafo de este libro que recomiendo muchísimo, de Jorge Buxadé. Recordad que ahora tenemos las europeas, que hay un montón de personas que están luchando por España ahí, por dar una visión real de nuestra realidad. Dice, frente al desarrollo sostenible hemos de procurar un desarrollo integral y una ecología humana y nacional, basada en lo local, lo cercano, lo común, una ecología que haga deseable lo necesario, una ecología que restablezca a los españoles el poder sobre su territorio, sus leyes y sus fronteras. Creo que más claras, las verdades no pueden ser más lisas y las exigencias no pueden ser más rotundas tampoco que lo que viene un poco aquilatado en esta frase, ¿no? Que recomiendo. Pues no sé si queréis decir ya vuestra última puntualización y daríamos paso un poquito a un pequeño coloquio, preguntas, intervenciones. Sí, en resumidas cuentas, lo que entiendo es que tiene que haber un proteccionismo. Es que no hay un proteccionismo, hay un globalismo, una Agenda 2030 que sí, que hay un libre mercado, una libre circulación, pero claro, lo que estamos viendo es que se ha dejado desprotegido al producto europeo, y no solo eso, sino que además se le ataca desde algunas élites y se pretende sustituir por un producto que no está hecho en el continente europeo. Por lo tanto, eso hace una competencia desleal, que es lo que estamos sufriendo. Y luego en el tema geopolítico internacional, pues como sabemos, hay unos intereses. China estuvo también hace poco de gira, evidentemente por aquí también interesada
por la situación, Estados Unidos está por otro lado, ¿no? Yo creo que evidentemente lo que ocurre es que la Unión Europea tiene que marcarse, ¿no? Con esa conclusión también me gustaría acabar, tiene que hacer ya un guión, si realmente quiere seguir siendo como tal, o sea, tiene ya que hacer ciertos cambios, es decir, tiene que reivindicar esa soberanía que no tiene, la verdad es que es así, o sea, ha perdido también soberanía incluso, ¿no? Tiene que, o sea, el papel por el que se creó, porque la Unión Europea se crea con una intención de fortalecer los países de la Unión Europea, los países que forman la Unión Europea, los 27, pero además de eso, de fortalecer incluso la unidad económica, la unidad social, pero claro, lo que hemos visto es que en estos últimos años se han acrecentado mucho las diferencias y además de eso se han producido estos descalabros, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto, por lo tanto yo creo que precisamente por eso elecciones como esta, como la europea y todo lo que se refiere a la participación con Europa, ahora tiene una importancia más que nunca, yo creo, y lo vamos a ver también con esa manifestación, ¿no?, de los agricultores del 3 de junio, que será decisiva, insisto, para... Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, porque el tema da para hablar toda la tarde, todo lo que queda de tarde, y ha sido, bueno, encantada de haberos recibido aquí para poner ciertos temas sobre la mesa. Un gusto, María José. Gracias. Pues si queréis hacer alguna intervención, preguntas... Habéis hablado de agricultura, ganadería, pero ¿no se podría también agrupar y hacer un triángulo agricultura, ganadería y pesca? Sí. Pescadores, españoles, europeos, pesca. Es, en mi opinión, tan fundamental la agricultura como la pesca, y la pesca ha ido a la baja. En España, no sé, en Europa. Me parece que también. Sí, evidentemente. Bueno, forma parte del mismo... Yo creo que también forma parte del mismo problema. Y limitar lo que se puede pescar también, que es lo que también te explican los pescadores, porque lo que se ha hecho también es que al pequeño pescador se lo están comiendo. O sea, al final se quedan medianas y grandes empresas que se dedican a ello. El pequeño pescador, pues como mucho se dedica, y ni eso puede ya dedicarse ni para consumo propio. Es decir, se están cargando sobre todo también al pequeño pescador. Yo creo que también ese es el plan, ¿no? Y de momento, pues, o sea, quiero decir que todo va en esa dirección. Muy ecológico todo, ¿eh? Muy ecológico, todo masivo, todo con todo montones de porquerías que les meten a los pescados, que mercurio, que no sé qué, en fin, muy ecológico todo. Sí. ¿Sí? Sí. Si me permitís una observación, yo me dedico al estudio del poder económico en el mercado, entonces encaja bastante con esto, y algunas observaciones complementarias y quizás sean de pregunta. Es decir, bueno, la globalización lo que ha llevado, digamos, es a un movimiento económico que de algún modo, desde el punto de vista económico, está borrando las fronteras. Ahora las transacciones económicas que hay entre países, estados, superan en muchas ocasiones en mucho la recaudación que hace un estado y a veces el PIB. Es decir, son unos volúmenes ingentes muy difíciles de controlar. Todo unido a la tecnología ha hecho que todo se aproxime. Entonces, porque es evidente, parece muy evidente, es que está surgiendo un poder económico fuerte, una sinarquía, probablemente un cártel sinárquico, un grupo de empresarios, ¿de acuerdo?, que está tomando el control de la economía primero. Yo creo que ya lo tienen, a escala mundial, el mundo occidental ya lo tienen en gran medida, controlan empresas, controlan mercados y controlan economías. Y hay una vieja regla que quien controla la economía acaba controlando la política. No, claro. Es decir, la vieja regla de hierro que funciona. Y entonces esta gente, bueno, básicamente controlan esto y las empresas están, por ejemplo, los mercados de la comunicación, que controlan en mucha gran medida, y bueno, y los mecanismos de control son muy amplios y muy complejos, es decir, no es algo que se pueda explicar en 2 minutos. No es un mecanismo de control, sino una pluralidad. El segundo tema que controlan es el mundo, digamos, del altruismo o de las ONGs, es otro instrumento. Hay, digamos, una corriente continua de puertas giratorias que van de estas empresas a las ONGs y a la política. Mismas personas van corriendo y pasan por los mismos centros de formación. Esto no es teoría de la conspiración, es una evidencia, es decir, demostrable perfectamente. Bien, entonces, este poder económico, la sensación
creo que es un error atribuirlo a lo que llamamos a la anglosfera. Yo creo que está por encima de la anglosfera. Tiene su sede entre Manhattan, la City y Ginebra, probablemente andan por estos tres lugares normalmente, pero no es un país. Unos errores clásicos de decir, bueno, es que los americanos, Estados Unidos controlan. Con la administración Trump han visto que el presidente de Estados Unidos no gobierna. Que las decisiones son anteriores a él. Esto ya lo dijo Nixon. Nixon, en un momento determinado, cuando estaba en una situación, dijo, yo me pensaba que cuando subía a la presidencia de Estados Unidos tomaría decisiones y gobernaría. Pero me doy cuenta que estoy montado sobre un caballo que va a donde quiere. No soy yo el que lo controla. Yo bueno, este es el Deep State, ¿no? Que habla Trump, ¿no? El Deep State. Sí, sí. Va por ahí. Pero el Deep State al final es un grupo, un cártel de empresarios, probablemente financieros, se tendría que estudiar con detalle, que a partir de aquí está controlando empresas, economía y tal. Entonces aquí es donde pasa el problema que decías, los gobiernos no gobiernan, esto lo estamos viendo, cada vez más la soberanía se ha ido, pero se limitan a ejecutar decisiones que vienen de algún lugar, de una esfera, digamos, internacional económica, los que verdaderamente marcan, como has dicho muy bien, este plan no lo conocía, lateral, pero hay otros muchos, este es uno, pero otros muchos. El distribuir el mundo, pues, por facetas y tal. Bien, entonces, para entender un poco a esta gente hay que pensar cómo piensa un empresario. Cómo piensa un empresario. Pues es un tipo muy pragmático, muy organizador, ¿de acuerdo? Y muy ejecutivo. Es un pensamiento tecnocrático, ¿vale? Y muy eficientista. Entonces, esta gente han percibido, hoy desde que subimos a la Luna, vimos que la Tierra era una esfera limitada y la economía y la tecnología lo ha hecho convertido casi en un pueblo, la aldea global, y entonces necesita alguien que lo ordene, que haga planes y ordene la economía del mundo, la sociedad del mundo, como si fuese una empresa, ¿vale? Por esto de los soberanistas globales sí que tiene sentido, si piensas que el mundo es la aldea y que ese gobierno es el que va a gobernar. Que estamos aquí. Entonces sí que adquiere sentido. Soros, sí, yo estoy de acuerdo. toda esta gente. Primero, estos elementos que existen, a la hora de la verdad, sí, se sirven de los instrumentos de los estados, de los estados poderosos. Segundo, a ver, eso está muy bien, pero hoy día estamos asistiendo a algo nuevo. Y es que esto que llaman la comunidad internacional, que llaman el mundo libre, para más pitorreo, es una parte pequeña de la humanidad. Es decir, esto, es verdad, esto es un imperio que crece. Pero este imperio que crece está chocando con otros imperios. Y aquí viene el que no van a... O sea, a ver... ahora estamos aquí. Todos los imperios han tenido pretensiones universales. Todos. El imperio romano se pensaba que era universal porque, bueno, controlaba todo lo que creían que era el mundo, ¿no? La URSS, que no dejaba de ser un imperio, pretendía que el comunismo se extendiera por todo el mundo. Y bueno, todo esto, llamémosle Deep State, que se sirve de los poderes de Estados Unidos e Inglaterra, también quiere dominar la esfera. Pero resulta que en su crecimiento ha chocado con otros. Y ahora estamos ahora ya no, cuando hablamos de multipolaridad ya no es una entelequia, es una realidad. Es decir, el gran tema que está cambiando ahora. Ahí. Es decir, desde los años 80, que es cuando explota el boom globalista, este Estado se ha ido formando cada vez con más fuerza. Choca con Rusia, con China. El poder es privado, no público. Este es un tema, un detalle con que la gente no piensa. Pero utiliza el Estado. La izquierda no lo entiende. Bueno, ¿Quién gobierna? No entiende nada. No es público, no, es poder privado. Claro, son grupos como BlackRock. Pero que utiliza... Bueno, este es un ejemplo, uno de los... Pero utiliza los instrumentos de los estados, los estados poderosos, claro. Si me permitís, acabaría de ligar lo que habéis dicho, que interesa para el mundo de la agricultura. Si me permitís. Entonces, sí que es cierto que ahora la guerra de Ucrania, yo diría, como he dicho muy bien, es OTAN, Rusia y algo con China, ha roto el mundo unipolar. Y ahora ya tenemos dos poderes y este poder se encuentra en un lugar donde no llega, ¿vale? Cuando lo controlaba, porque Putin se formó en la escuela de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, es decir, es un chico del sistema. Y que curiosamente, supongo que con su formación de la KGB
sabía hacer el papel adecuado, y cuando llegó dijo, no, en Rusia somos soberanos, paramos a Napoleón, hemos parado a Hitler y ahora os paramos a vosotros, ¿no? Y se encontró con un pueblo que con las experiencias históricas que ha tenido se galvaniza y métete ahí, ¿no? Y bueno, ahora estamos en este tema. Entonces, esta es la primera solución, porque rompe ese poder monopolístico que estaba planeando a escala global. Ahora tienen un problema serio. Muy serio. Pero, sin embargo, en un mundo occidental, si esto no se fragmenta, que hay señales de fractura, las hay, Italia, lo que pasa con Meloni, Hungría claramente, Polonia ahora se ha dejado dominar por el nacionalismo, pero en principio era también un obstáculo. En fin, hay señales, hay casos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la agricultura, que yo estoy totalmente de acuerdo, dentro de estos planes de esta gente ordenan el mundo pues como ellos lo harían con una fábrica. Y entonces la producción la hacemos aquí, la llevamos allí, y de paso nosotros que controlamos los canales de distribución, controlamos a la población. Porque al final quien tiene la llave de la despensa y del agua, controla todo. Eso en el Bajo Imperio Romano era muy claro. Este problema lo vieron muy claro. Quien controlaba el norte de África, controlaba Europa, porque la producción estaba en Egipto, o en lo que hoy tenemos, digamos, al norte la producción estaba ahí, en Europa se había perdido, y entonces la usaban políticamente a veces para controlar. Y hay ejemplos históricos. Pero, claro, si te diriges contra usar la palabra cipayo, que es la más adecuada para referirse a estos políticos aparentemente soberanistas, pero que solo aplican instrucciones de arriba y no de quienes les representan. Dirigirse contra el cipayo más próximo es perder el tiempo. El cipayo aplica, es como si en la India, con aquellos que tenían jefes locales y obedecían a Inglaterra, entonces no tenías nada que hacer. Por eso el movimiento tiene que ser agregado. Es decir, ante una fuerza de carácter internacional, no voy a decir ya global, pero internacional, los movimientos transfronterizos de agricultores tienen que ser un planteamiento, usando la terminología marxista, si me perdonan, una internacional agrícola. Y saber llamar al consumidor, porque como ya has dicho muy bien, el consumidor es el principal interesado. Es decir, dentro de los planes de esta gente, que además son poshumanistas y son transhumanistas, las dos características, podríamos poner bastantes adjetivos, está en manipular completamente al ser humano, desde que nace hasta que muere. Entonces, la alimentación en manos de un monopolio, y hemos visto lo que ocurre con la medicación, y las inyecciones, etcétera, etcétera, pues es un instrumento muy peligroso. Entonces, tanto el consumidor como el agricultor aquí tienen un interés común. Entonces, asociaciones de consumidores y agricultores, y ganaderos, y pescadores, entonces, la base de la cadena alimentaria humana, pues buscar lugares de encuentro comunes y articularse a escala no solo ya comunitaria, sino global, porque el mismo problema están viviendo los agricultores norteamericanos. Bill Gates es el mayor agricultor del mundo, pero esto no lo busquéis, porque quiere monopolizar la producción agrícola, ser el dueño de la producción agrícola. Entonces, pero este movimiento, tenéis la ley a favor, porque esto se llama monopolizar, que es una acción prohibida por cualquier legislación. Porque esto de capitalismo es un término, a mí no me gusta, pues peyorativo y tiene unos significados, pero es todo más contrario a una economía libre de mercado, que es lo que dice la Constitución Europea, la Constitución Española, la norteamericana. La economía libre de mercado exige pluralidad de agentes, libertad y competencia. Donde hay un monopolio, esta gente toma toda libertad y los demás se quedan sin ninguna. Entonces, los principios que rigen las constituciones y las leyes están a favor de los agricultores y los consumidores. Problemas, voluntad política de hacerlo, porque claro, si los dueños del mundo son un cártel. Claro, en lugar de llamarle monopolio, le llaman globalismo. Hay muchos, Mr. Global, le llaman cártel, sinarquía, es un cártel. Esencialmente es un cártel sinarquía. Ya está. Entonces, la respuesta tiene que ser esta, es decir,
comunicación con los demás agricultores y Bueno, es acciones lo globales. que, claro, de hecho es lo que están haciendo, es lo que están intentando hacer, ¿no? Hacerlo a nivel internacional, es lo que también intentan el día 3, ¿no? Han llamado a los de Francia, es lo que están intentando Bien, también bien. hacer. Sí. Me parece que había por allá una palabra, ¿sí? Sí. ¿Qué opinión nos merece el movimiento rural español que se presenta a las europeas con Justicia Europa? La verdad es que yo no lo conozco. El movimiento, disculpa, Movimiento Rural Español. es un partido, ¿no? Bueno, Sí. Pero no, todavía no está. No es un partido, es una Sí, asociación. lo he oído hablar. Bueno, es un movimiento que Está que formado- pretende, exacto, ¿no? Agricultores, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quiere concurrir, ¿no? Sí. Pues explícanoslo. Sí. Bueno, yo lo poco que sé. Sí, sí. Está formado a través de agricultores, sobre todo de la parte sur de España, pero bueno, tienen contactos también con Galicia y con otros sitios. Y en estas elecciones se presentan junto con Justicia Europa, el número 2 es el presidente del Movimiento Rural Español, precisamente a las elecciones europeas. Y defienden todo eso, estar en contra de la soda verde, en contra de la Agenda 2030, en todas las manifestaciones que han habido, que han estado allí dando el callo, etcétera, etcétera. Más que nada era la opinión que tengo. Que os merecía. Bueno, Absolutamente un favorable. partido está bien, es un partido que defiende a los agricultores, ¿no? Sí, es que más allá de los partidos políticos, Sí, sí. lo que verdaderamente importa es que la gente se movilice para defender sus intereses de Es el verdad. movimiento Porque de al la final los sociedad partidos civil. políticos no deja de ser Sí, una claro. forma de Al manipular final al los pueblo. partidos son una pieza, ¿no? Detrás Una de herramienta, todo el sistema ¿no? se Pero, construye. exacto, claro. Me parece que allí también había un comentario. Ahí hablado de los poderes fácticos, ¿no?, que han habido a nivel nacional por temas políticos, economistas y eso. Pero yo encuentro que el tema del campesinado rural y eso se ha dejado llevar mucho, ¿no? Ha sido partícipe tanto por el tema del Reino de Andalucía, del tema de los ERE, de las subvenciones, totalmente, han participado plenamente de la fiesta, ¿no? De las gambas. Otra palabra. Y ahora ya a lo mejor están con la soga al cuello y es cuando están poniendo un poquito de pie en pared, pero creo, sinceramente, nada más que le suelten otra vez un poquito de cuerda, se van a dejar llevar porque lo han hecho ya muchas veces, no es la primera movilización. Porque lo hacen queriendo ya para las mariscadas estas que se toman los de la UGT, a cuenta nuestra. Sí, bueno, yo creo que sí es verdad lo que ha ocurrido, es decir, como otros sectores yo creo que han tardado un cierto tiempo en movilizarse, ¿no? Porque se han conformado muchas veces con migajas, que se dice, ¿no? Con pequeñas concesiones, ¿no? Cuando se han tensado un poco las cosas, ¿no? Y han ido tirando, ¿no? Y al final pues ha llegado a una situación tan preocupante como la de ahora, y ahora sí que estamos viendo una respuesta, pero veremos a ver qué medidas, ¿no? Porque, por ejemplo, en ellos lanzo esa pregunta, ¿por qué no han formado grandes cooperativas, ¿no?, para luchar contra las oposiciones, no contra el gobierno, hacer cooperativas de aceitunas, cooperativas del trigo, ¿no?, grandes asociaciones para hacer frente a eso que, ¿no?, a este gobierno o a las grandes superficies, ¿no?, que les compran las cosas, porque no hacen esas cosas. Eso es lo que deberían hacer. Creo que esa pregunta Sí. ya se la hacía Ramiro de Maestro. Bueno, y de hecho, y solo digo esto y habla, reducir también los costes, bueno, el precio del intermediario también, lo que tú dices, ¿no? Lo que has dicho, o sea, el precio del intermediario también afecta mucho. Al final el contacto más directo también ayudaría a la agricultura, ¿no? Vender más el producto directamente, si se puede de alguna manera, ¿no? Porque luego lo que ocurre también es que el producto que le llega al consumidor es mucho más caro. O sea, se encarece mucho, el agricultor no recibe tanto dinero, que es otra de las cosas por las que se quejan, ¿no? Que cuando llega, o sea, cuando pasa, o sea, el intermediario lo vende todo mucho más caro, ¿no? Que son los supermercados. A ver, yo creo que sí, tiene razón, pero claro, es que organizar un colectivo, mira, yo no he tenido nunca nada que ver con el campo, pero sí con la actividad sindical, que hay un compañero que también ha estado en ella, ¿no? Organizar un colectivo en contra de los instrumentos que tiene el sistema no es nada fácil, no es nada fácil. Es decir, y aquí juegan un papel muy importante estos sindicatos, organizaciones agrarias que
los propios agricultores rechazan, pero claro, no es tan fácil montar esas cosas. Cuando te enfrentas a una burocracia organizada, a unos individuos liberados que cobran por hacer aquello, es decir, no es tan sencillo. Y sí, claro que han habido corruptelas como lo del ERE, pero es que claro, es que el sistema funciona así, es decir, el sistema funciona corrompiendo y haciendo cómplices de la corrupción. Yo hago un paralelo, ¿no?, con el mundo de la educación. Yo allí he visto estas corrupciones, he visto decirle a una jefa de estudios: hay que aprobar a tantos alumnos de la ESO porque si no el curso que viene nos quedamos sin bachillerato. Y digo, oiga, pero me está aprobando gente que son analfabetos, y dice, es igual. Es decir, y supongo que en el campo pasa igual, es decir, no es tan sencillo. Organizar un colectivo es muy difícil, sobre todo cuando te enfrentas a estas organizaciones que pretenden ser representativas, pero que detrás, ¿quién está? Bueno, pues tengas que ver, manifestaciones del 1 de mayo, van ministros, ¿dónde se ha visto eso? Bueno, en este caso, ministras, ¿dónde se ha visto eso? Entonces, claro, es que queremos trabajar menos y cobrar más. Bueno, claro que sí, parece muy bien, ¿no? Pero para que esto sea posible, tienes que crear unas condiciones políticas, si no, esto es hacer una carta a los reyes. Pero que en este caso ha pasado algo parecido. Claro que ha participado gente del campo en corruptelas como los ERTEs, pero la verdad es que hay un problema objetivo, el problema objetivo existe. Y es buena señal que empieza a ver esto. Ahora, que no es fácil. No es fácil porque te enfrentas a una serie de entidades y a mucha gente que vive de ello. Es decir, el sistema funciona creando estómagos agradecidos. Esto, el amigo Pujol en Cataluña lo entendió muy bien. Sí. Vamos a subvencionar a todo el mundo. Cuando todo el mundo está subvencionado, bueno, a todo el mundo no, pero a casi todo el mundo. Cuando hay gente que vive de esto y que el pan de cada día depende de esto, tienes un voto cautivo. No ha cambiado tanto, es el caciquismo de la restauración, solo que reelaborado. Bueno, en el caso del campo les pasa igual, esta gente han tenido que organizarse desde abajo y enfrentarse a unas estructuras que hacen ver que son representativas, pero en realidad no lo son. Yo creo que el tema está aquí, ¿no? Bueno, Antonio. Bueno, yo veo que se puede producir una inflexión, porque se está viendo con por ejemplo, el ejemplo de las mascarillas para protegernos del COVID-19, se vio el gran fracaso del globalismo, ¿no? Es decir, que España fue incapaz de fabricar esas mascarillas y de fabricar respiradores, un país occidental y con investigación y universidades y tal, y una gran industria textil, pues es inconcebible. Murieron miles y miles de personas, ¿no?, confiando en que llegarían las mascarillas chinas, ¿no? Bueno, pues no llegaron, algunas se quedaron en Italia, los aviones fueron confiscados en los aeropuertos, que tenían que llegar a España y tal. Es decir, y el coste del transporte, ese modelo no es un modelo que el planeta pueda aguantar. Es un modelo que una persona que no conozca los límites del planeta, pues puede pensar, pues mira qué bien, aquí estos que no tienen cultura, pues estos que produzcan trigo. Los otros, entonces claro, todo muy bien ordenado, pero el transporte y la autosuficiencia que necesita la población no lo soluciona. Por lo tanto, yo veo cada vez más tendencia de la gente a comprar productos de proximidad, se lo miran, aunque sean un poco más caros. Veo también un resurgir del asociacionismo, de la agrupación de gente que dice, no vamos a esperar que se reúnan los partidos políticos y se pongan de acuerdo, de los problemas nuestros hemos de hablar nosotros. Es decir, que yo creo que si los partidos políticos que tienen un poco de idea de defender la soberanía saben transmitir esta idea de que hemos de ser autosuficientes en las cosas básicas y hemos de procurar no depender de tanto transporte, porque el transporte puede tener problemas, puede haber conflictos bélicos y tal, puede ser que la gente y los agricultores ahora se están uniendo, están poniéndose de acuerdo. Puede producirse una inflexión hacia un decir, bueno, vamos a intentar hacer un país autosuficiente, ¿no? Que nuestros agricultores, pescadores y tal puedan vivir de su trabajo, aunque sea un poco más caro.
ojalá estos valores imperen y realmente se pueda regenerar nuestra economía, nuestra vida y nuestras ilusiones, ¿no? Porque la verdad que los augurios no apuntan mucho para eso, pero bueno, siempre queda esa esperanza. Bueno, pues sin más, yo creo que ha llegado la hora ya de acabar el programa. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, vuestra colaboración, vuestra paciencia, y creo que ha servido un poquito para clarificar 3 o 4 términos que estaban por ahí, sobre todo también para los que nos escuchen, pues para seguir profundizando en el tema. Mi recomendación, los libros son muy importantes, no hace falta leerlos todos, pero sí leer un trocito de algunos. Muy buenas tardes y hasta el próximo día.